Muy buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar nuevamente otro sábado junto a ustedes. Y hoy comenzamos con un nuevo estudio. Vamos a tratar de entender lo que son acontecimientos futuros. Vamos a tratar de entender qué es lo que Dios está diseñando o ha diseñado para los tiempos que están por venir. Es de mucho interés, especialmente con la situación en la que estamos pasando. Hay bastantes personas que están hablando sobre el tema y vamos a aclarar algo que dice bíblicamente. Antes de nada vamos a encomendarnos en oración a nuestro Padre para que Él sea guiándonos. Oremos. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias Señor por un día más de vida. Gracias Señor por perdonar nuestros pecados. Gracias amado Padre por darme vida eterna. Padre, le pido Señor que podamos entender Señor su palabra, que podamos Padre bendito salir alimentados con lo que usted dice Señor, que podamos escuchar la voz de su Santo Espíritu y Padre, podamos ser guiados por usted hacia la verdad. Se lo pido y se lo ruego en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, vamos a tratar los temas de acontecimientos futuros. ¿Qué es lo que vamos a hablar en esta serie de estudios? Va a ser muy larga. Es la enseñanza bíblica, y quiero recalcar en esto que es la enseñanza bíblica, o sea, lo que la Biblia dice acerca de los acontecimientos futuros. Y quiero recalcar también que este tema ha sufrido mucho a mano de los intérpretes. Uno puede ver en internet cómo hay maestros que dicen que saben de escatología, pero que se salen de lo que la palabra de Dios dice y lo que están haciendo es simplemente hablar cosas que se ve que no entienden y dan enseñanzas que prácticamente no son sacadas de la Biblia, sino son tomadas, más bien parece que fueran de libros de ciencia ficción. Nunca aciertan lo que la Biblia dice, o si usan pasajes bíblicos están usándolos fuera de contexto. Por este lado hay una serie de maestros que enseñan mal y hay gente que está creyendo, está escuchando a estos maestros. Pero también por el otro lado hay maestros que se limitan a tocar el tema de los acontecimientos futuros. Solo hay unos pocos que se atreven a tocar, pero siempre se limitan a pocos temas. Como por ejemplo, se limitan al tema de la resurrección de los muertos o lo más tratado, el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida del Señor o el juicio final, etc. Pero no están profundizando en todos los temas que está concerniendo a los acontecimientos futuros, como por ejemplo, qué sucesos hubo en el pasado que van a preparar los acontecimientos futuros. Haciendo una pregunta, uno no puede entender una película cuando llega a los 15 últimos minutos que está por acabar la película. Para entender la película uno tiene que ver desde el principio del drama. Asimismo, para entender la escatología hay que entender los sucesos que hubo en el pasado y que están preparando para los acontecimientos futuros. También hay que entender qué sucesos están hoy en el presente, qué es lo que está preparando los acontecimientos para el futuro y la razón de los acontecimientos que vienen en el futuro. Ahora, en vista de esto, conversando con el pastor, hemos dicho que hay que enseñar este tema, hay que estudiar lo que es acontecimientos futuros. Ahora, el material que yo voy a presentar en esta serie de estudios, no es uno ni dos, son algunos, no es de mi autoría, no es que yo he investigado exclusivamente la Biblia, es lo que yo he aprendido de maestros eminentes en el campo de la escatología, tales como del doctor Pentecostés,
He tomado varios apuntes, casi en su mayoría, de su libro Eventos del Porvenir, un libro que lo he leído reiteradas veces. También otro maestro del cual he aprendido bastante es el doctor J. Vernon McGee, del programa A Través de la Biblia. Otro maestro eminente en esto es el doctor Lehman Strauss, el maestro Raúl Ferrero, y también los años de escuchar la BBN. Entonces, por este motivo me atrevo a enseñar esta materia. Está basado en el conocimiento de buenos maestros que son confiables. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde empezamos con este estudio? Vamos a empezar con las herramientas que se va a trabajar. Pongamos un ejemplo. Si contratamos un maestro que sea carpintero, por ejemplo, es un buen ebanista, sabe muy bien del arte, pero si él no tiene las herramientas adecuadas para hacer ese trabajo, no va a poder responder bien al trabajo, va a hacer no a la calidad que él está haciendo. Y vamos a entender que el profesional depende de las herramientas que está usando. ¿Qué herramienta usa? Por ejemplo, un médico, por más bueno que sea, si no tiene sus herramientas a la mano, no puede identificar la salud de un paciente. ¿Cómo va a saber en qué presión está el paciente si no tiene la herramienta adecuada para medir la presión? Lo mismo es en el estudio de la Biblia. En el estudio de la Biblia vamos a ver que hay que de suma importancia definir la hermenéutica. La hermenéutica es la herramienta del intérprete para estudiar la Biblia. Y es de mucha importancia definir el método de interpretación que se va a aplicar. La falta de un buen método de interpretación da a diferentes posiciones en cuanto a los acontecimientos futuros. Volviendo otra vez al ejemplo de un maestro carpintero, ¿qué tipo de medida está usando él? Si está usando en centímetros, si está usando en milímetros, o está usando en pulgadas, en metros. Si le dicen haga una obra de 10 por 10, pero no le especifican qué tipo de medida está haciendo, él puede usar 10 pulgadas por 10 pulgadas o 10 metros por 10 metros y no va a ser lo que él que le pidió está entregando. Asimismo, vamos a ver que en la interpretación bíblica hay que ver qué tipo de hermenéutica está usando. Ahora, podemos ver que la falta de definir un método de interpretación ha llevado a diferentes posiciones en cuanto a los acontecimientos futuros. Hoy en día tenemos variedad de posiciones en cuanto a los acontecimientos futuros. Por ejemplo, están las personas que niegan que el reino de Dios o el reino de Cristo va a durar 1000 años. Creen en un desarrollo del bien y del mal, dicen que al final habrá una sola resurrección, al final habrá un solo juicio y de ahí se definirá quiénes van al cielo, quiénes van al infierno. A esta posición teológica se la llama amilenarismo, porque ellos dicen no existe un milenio, no hay un reino de Dios por 1000 años. Pero también está la otra posición. Estos creen vuelta en un reino de 1000 años literales. Creen que el Señor Jesús va a venir por su iglesia, se la va a llevar para que no pase por medio de la tribulación. También creen que hay varias etapas en la resurrección de los muertos, no resucitan todos de una sola vez. También tienen una diferencia entre la iglesia y lo que es Israel. A esta posición teológica se le llama premilenarismo. Aquí tenemos dos opiniones distintas del reino de Dios, que son causados por la manera de interpretar la Biblia, mas no que la Biblia esté enseñando dos cosas distintas.
Tenemos que entender que la Biblia enseña una sola verdad, pero el uso de la hermenéutica, una hermenéutica sana o una mala hermenéutica, puede llevarnos a confundirnos o puede llevarnos, como estamos viendo, a estas dos posiciones teológicas que son contrarias y muchos están diciendo, pero está en la Biblia. Vamos a ver lo que dice un experto en escatología. Hayes analiza esta diferencia y comenta lo siguiente. Él dice, uno de los rasgos más marcados del premilenarismo es su forma de interpretar la Biblia en forma literal. Este experto dice que los premilenaristas están usando la interpretación en una forma literal. O sea, lo que la letra o el texto de la Biblia dice, eso significa, no cambia el sentido. Otro experto dice, Finner, dice lo siguiente, la iglesia primitiva era premilenarista, es porque interpretaban la Biblia de una manera literal. El alejamiento de este punto empezó cuando la interpretación bíblica se espiritualizó. Si interpretamos la Escritura de una manera literal, con un sentido ordinario, como lo hacemos con cualquier otro libro o un periódico, ¿cómo hacemos cuando leemos el periódico? Interpretamos el periódico tal cual como dicen las palabras, sin darle otro sentido, sin darle a que tal palabra dice esto, pero significa este otro. Entonces, si estamos interpretando la Biblia de esta manera, tendríamos un cuadro del reino de Cristo literal, un cuadro del reino de Cristo que el Señor vendrá y reinará aquí en la tierra, un reino físico, terrenal, como lo esperaban los judíos en los días del Señor Jesucristo. Si interpretamos de esta manera la Escritura. Ahora, si interpretamos la Escritura de una manera alegórica, espiritualizando, diciendo que las palabras que están en la Biblia dicen tales cosas, pero significan otra cosa, podríamos aplicar el reino de Cristo a la iglesia hoy en la actualidad y decir, hoy estamos viviendo el reino de Cristo. Claro, ¿en dónde está Cristo reinando? Cristo reina en nuestros corazones. Este es uno de los mayores problemas que se enfrenta un estudiante de acontecimientos futuros. Si la diferencia de opiniones, entonces, es el método de interpretación, entonces, antes de considerar la escatología, deberíamos tener en claro cuál método de interpretación vamos a usar. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? En primer lugar, vamos a examinar los importantes métodos de interpretación que actualmente son defendidos como apropiados en la interpretación profética. O sea, los métodos que se están usando para definir la interpretación de la palabra de Dios en asuntos proféticos, en asuntos que vienen al porvenir. Una vez examinado cuáles son los métodos que están usando actualmente, vamos a tener un entendimiento claro de la diferencia de cada método de interpretación. Vamos a buscar su historia, llegar al origen de cada método y también vamos a conocer las reglas de interpretación de cada método y comprobar si son dignas de confianza o no. Entonces, si vemos que un método de interpretación, sus reglas de interpretación no son dignas de confianza, las rechazamos. Para empezar este estudio es necesario de una hermenéutica que establezca el significado de la palabra de Dios. Decir que hoy estamos viviendo en el reino de Dios en una forma espiritual, que el reino de Dios está presente hoy y que no va a haber un reino de 1000 años, ni Cristo va a bajar a la tierra, es una forma de decir espiritualizando. Esto es el amilenarismo. Y decir al mismo tiempo que el reino de Dios será futuro, que un día el Señor vendrá por su iglesia, luego regresará con su iglesia
establecerá su reino y durará su reino 1000 años, premilenarismo. Estamos ante dos puntos de vista que son totalmente opuestos, totalmente contrarios, y los dos no pueden estar en lo correcto. Uno de los dos puntos tiene que estar en el error. Uno de los dos puntos tiene que estar usando una hermenéutica que no es sana. Entonces, no estamos tratando con un libro de origen humano. Si fuera con un libro de origen humano, no sería tanto la seriedad. Estamos tratando con la palabra de Dios y debemos tener un método correcto de interpretación. Caso contrario, el resultado del estudio sería un error completo. Si vamos a ver qué es lo que Dios dice, debemos entender un método de interpretación que lleve a la conclusión de lo que Dios dijo, no lo que el hombre quiere entender. Vamos a ver que durante la historia se han levantado varios métodos de interpretación. El mismo tiempo los ha ido sepultando a la mayoría, de los cuales solo han sobrevivido dos métodos de interpretación que tienen un efecto vital en la escatología. Aquí tenemos dos puntos de vista y cada punto de vista tiene un método de interpretación. Estos dos métodos que se están usando en la actualidad es, en primer lugar, el método alegórico. En segundo lugar, es el método gramatical histórico. Vamos a analizar primeramente el método alegórico. Este es un método muy antiguo que ha tenido un avivamiento en la actualidad. Se levantó, una vez que se levantó, tuvo mucha acogida a través de la historia, pero asimismo fue desvaneciendo y parecía que se iba a perder este método. Pero en la actualidad está tomando nuevamente fuerza y hay intérpretes que están usando este método y están levantándolo y dicen, este es el método correcto de interpretar la Biblia. Vamos a ver su definición. ¿Qué queremos decir por un método hermenéutico alegórico? La definición dice: la alegoría es un método de interpretar textos literarios que considera el sentido literal como un vehículo para un segundo sentido más espiritual o más profundo. Quiero repetir la definición, dice: la alegoría es un método de interpretar textos literarios que consideran el sentido literal como un vehículo para un segundo sentido más espiritual o más profundo. O sea, ¿qué está diciendo aquí en la definición? Que la definición del método alegórico es ir siguiendo el texto, lo que está diciendo, pero no van a aceptar lo que el texto está diciendo, sino que van a encontrar un segundo sentido, que es mucho más espiritual, mucho más profundo. O sea, va a sacar verdades más profundas, verdades más espirituales, no haciendo caso a lo que el texto dice. Eso quiere decir que las palabras o los eventos originales tienen poco o ningún valor. ¿Cuál es el que tiene más valor? Es el segundo sentido al que le van a sacar, es el sentido espiritual. Friesen dice lo siguiente, él dice esto: de acuerdo con este método, el sentido literal e histórico de la escritura se pasa por alto completamente, y cada palabra y evento se convierte en alegoría de alguna clase, bien para escapar las dificultades teológicas o para defender ciertos puntos religiosos. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? En otras palabras, el método alegórico no interpreta la escritura, no está tratando de entender qué es lo que Dios está diciendo a través de su palabra, sino qué es lo que está haciendo este método. Está pervirtiendo el significado, o sea, está diciendo algo que Dios no dijo. Dice, en otras palabras de este método,
alegórico no interpreta la escritura, sino pervierte el verdadero significado de la escritura, con el pretexto de buscar un significado más profundo y espiritual. Esto tiene muchos peligros. No hacer caso de lo que dice el texto en sí, sino que darle un segundo sentido, supuestamente más espiritual, más profundo, lleva a grandes peligros. Vamos a ver los peligros. Los peligros del método alegórico. Este método de interpretación está lleno de peligros que hace que sea inaceptable para interpretar la escritura. En primer lugar, no interpreta la escritura. O sea, no busca averiguar qué es lo que dice Dios a través de la escritura, sino que le agrega a la escritura el pensamiento del intérprete. Terry dice lo siguiente: enseguida se nota que su práctica es hacer caso omiso del significado común de las palabras y dar lugar a toda suerte de especulación, de fantasía. No existe el significado legítimo del lenguaje del autor, sino que introduce en él cualquier capricho o fantasía que algún intérprete desee. ¿Qué es lo que está diciendo este autor? Este autor dice que este método de interpretación no busca conocer lo que el autor está tratando de comunicar, sino que trata de imponer la opinión del intérprete. El primer peligro es que el texto no ofrece nada en la exposición, sino la mente del expositor. Cuando vamos a usar este método, caemos en el gravísimo peligro de estar en las manos del intérprete, no en el pensamiento del autor, sino del que está interpretando. Entonces, en primer lugar, no interpreta la escritura, sino que le añade a la escritura el pensamiento del intérprete. El segundo peligro es la autoridad en la interpretación no es la escritura, sino la imaginación del intérprete. Esto es mucho más grave. Dice, la autoridad en la interpretación no es la escritura. O sea, en otras palabras, la Biblia no tiene ninguna autoridad. Entonces, ¿en quién recae esta autoridad? En la imaginación del intérprete. Qué peligro grande, ¿no? Esto quiere decir que las escrituras no determinan el significado de las palabras, sino el intérprete. Un ejemplo de esto es, hablando del libro de Génesis, el río Tigris que habla la Biblia, los espiritualizadores dicen que ese no es un río con agua que circula, que está en un lugar geográfico, sino es un río de sabiduría. Farragut agrega cuando dice esto. Él dice lo siguiente: cuando se admite el principio de la alegoría, cuando con la regla de pasajes y libros enteros de la escritura dicen una cosa, pero significan otra, el lector queda atado de pies y manos al capricho del intérprete. ¿Qué es lo que nos está diciendo este señor? Que cuando se admite este tipo de principio de alegoría a la palabra de Dios, el que escucha la palabra de Dios, la audiencia, o sea, no tiene más que quedar en manos del intérprete. Va a escuchar no a Dios, sino al que está interpretando. Entonces, estamos viendo los peligros. El primer peligro es que no interpreta la escritura. Siempre está poniendo el pensamiento del intérprete. La segunda es que la autoridad no está en la Biblia, sino en el intérprete. Tercer peligro: queda sin medio alguno para probar las conclusiones del intérprete. Siempre que hay una interpretación de la Biblia, se comprueba con la misma Biblia. El mejor intérprete de la Biblia es la misma palabra de Dios, la misma Biblia.
Siempre se ha dicho que la Biblia se interpreta sola, pero con este método no hay una forma de probar que mis conclusiones son correctas. Queda sin medio alguno para probar. El intérprete que alegoriza no puede probar que sus conclusiones son verdad. Siempre queda en tela de duda. ¿Y de dónde sacó esta información? ¿De dónde proviene todo eso que me dijo? Es como en internet yo escuchaba a un intérprete de eventos escatológicos y decía que en Apocalipsis habla de las torres gemelas, de la destrucción. Y digo, ¿y de cómo comprueba eso? No tiene cómo comprobar. Un especialista en esto dice: declarar que el significado principal de la Biblia es un significado de segundo sentido y que el método principal de interpretación es la espiritualización, es abrir las puertas a la especulación y a la imaginación, casi incontrolables. Por esta razón, insisto en el control de la interpretación es el método literal. Hasta aquí este experto. El método de interpretación alegórico es, en primer lugar, un método que no interpreta la escritura, sino que impone la opinión del intérprete. En segundo lugar, quita la autoridad de la escritura y no tiene ninguna base para probar sus conclusiones. Un método así no debería ser usado en la interpretación de la escritura, y mucho menos en la interpretación de la escatología. Pero a pesar de eso, tiene sus defensores, que insisten que es el método correcto para el campo de la escatología. Existen defensores de este método y tienen su justificativo en la Biblia para probar. En primer lugar, ellos dicen el uso de la alegoría en el Nuevo Testamento. ¿Cómo ellos afirman que este es el método correcto? Dicen, en el Nuevo Testamento hay alegorías. Y justificando este método alegórico, dicen, en el Nuevo Testamento se emplea este método. Por ejemplo, citan Gálatas capítulo 4, versos 21 al 31. No vamos a leer este pasaje por cuestiones de tiempo, pero usted puede leerlo. Gálatas capítulo 4, versículo 21 al 31. En este pasaje, Pablo hace una alegoría de la historia de Sara y de Agar. Ahora debemos entender que Pablo no está interpretando el libro de Génesis. Pablo está haciendo entender a los Gálatas la gracia. Ese es el propósito del libro de los Gálatas. Pablo no está interpretando la escritura. Él está dando nueva revelación. Y al dar nueva revelación, él puede usar tanto el método alegórico o el literal. El método alegórico se usa para explicar algo que no está en nuestro alcance, algo del mundo, del cielo, a traerlo acá a la tierra. Y el Señor Jesús usó parábolas para hacer esto. Y Pablo está haciendo de explicar el punto de la gracia a los Gálatas y está usando una alegoría. Pero debemos entender que él no está interpretando la Biblia, él está dando nueva revelación. El doctor Pentecostés dice: debe observarse cuidadosamente que en Gálatas capítulo 4, versículo del 21 al 31, Pablo no está usando un método alegórico de interpretación del Antiguo Testamento, sino explicando una alegoría. Estas son cosas completamente diferentes. La Biblia es abundante en alegorías, ya sea de tipos, de símbolos, de parábolas. Todo estos son medios aceptables y legítimos de comunicación. Debemos entender que una cosa es usar una alegoría para comunicar un pensamiento, y aquí viene el punto. Otra cosa muy distinta es usar una alegoría como un trampolín para negar el antecedente literal e histórico.
vamos a avanzar hasta aquí en este estudio. Simplemente recordemos que Pablo está dando a interpretar, no está interpretando la escritura, está dando nueva revelación. Entonces nos quedamos aquí en este punto, en el uso de los tipos en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los tipos en el Nuevo Testamento la próxima semana. Oremos para terminar. Amado Padre que mora en las alturas de los cielos, hoy hemos aprendido, Padre, que para entender su palabra debemos de utilizar una hermenéutica sana, aquella que nos lleva a entender lo que usted dijo, no lo que el intérprete quiere decir, no lo que el intérprete quiere acuñar. Amado Padre, le pido que nos dé sabiduría para ir entendiendo este tema. Es bastante complejo, es bastante complicado de entender, y le pedimos, Padre, que nos dé sabiduría y podamos comprender y podamos honrarle y glorificarle. Se lo pido esto en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.